el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Una de las actividades más nobles es el deporte. Para que una persona pueda ganar, tiene que luchar, ¿sí o no? Tiene que esforzarse, tiene que entrenar, tiene que estar preparado. Pero también dice que no es coronado si no lucha legítimamente. Uno puede luchar mucho, pero si esa lucha no se ajusta a las reglas o a las normas del deporte, pues se convierte en una derrota. Hay un hombre muy conocido, es el número 1 en su disciplina, en su categoría deportiva, y es Lance Armstrong. Tal vez ustedes han escuchado hablar de Lance Armstrong, y su nombre significa brazo fuerte. Arm en inglés es brazo y strong es fuerte. Y este hombre, Lance Armstrong, es un hombre muy profesional, muy fuerte en su disciplina, tan fuerte que él ganó 7 años seguidos la disciplina más difícil del ciclismo. Ustedes saben que ese deporte, la prueba más complicada es el Tour de Francia. No solo por lo rimbombante que es, y París, y Francia, y todos los pueblitos franceses, sino porque las características del terreno, las montañas son muy empinadas, las pendientes son muy fuertes, el clima arrecia en muchas oportunidades. Pero este hombre, desde 1999 hasta el año 2005, ganó 7 años seguidos el Tour de Francia. Eso es un logro tremendo, es un esfuerzo humano tan grande que si a uno le cuesta llegar en bicicleta a la torre y vaya uno a subir a la que le llaman la fatiga, la hernia le llaman a esa subida, imagínense, le llaman la hernia, y son apenas como 100, 200 metros empinados, y uno llega ya cambiando de colores con la lengua de corbatín. Ahora imagínese usted un tipo que 7 años seguidos ganó la disciplina más compleja de ese deporte. Encima de todo, cuando él tenía 25 años, le detectaron cáncer. Y ese cáncer testicular fue tan invasivo y tan duro que él estuvo al borde de la muerte. Y a él le practicaron unas quimioterapias experimentales tan complejas que él escogió, para seguir practicando su deporte, él escogió que el tipo de quimioterapia no fuera una que le perjudicara los pulmones. Entonces el hombre dijo: listo, hágame la quimioterapia que usted quiera, ¿sí? Hágame lo que quiera, pero nada que me pueda afectar mi vida deportiva, porque era un hombre apasionado por lo que hacía. Ustedes se imaginan los entrenamientos de alguien para ganar 7 años seguidos el Tour de Francia, y encima de todo hacerlo con un cáncer encima. O sea, es algo muy tremendo. Ese hombre, después de que ganó los 7 años seguidos, él se retiró del ciclismo. Y él fundó, fue el presidente de una fundación que se llama Life Strong. Life Strong significa vive fuerte, basándose en su nombre, que es Armstrong. Entonces, este hombre es un ejemplo notable de esfuerzo, de lucha, de sacrificios. Ustedes se imaginan las veces que este hombre dejó de estar con su familia por salir solo a montar bicicleta 3, 4 horas diarias. Y es un esfuerzo tan tremendo que él se volvió un ejemplo de lucha contra el cáncer. Y la gente en Estados Unidos compraba una manilla amarilla y se compraban los buzos que decían Life Strong, y salían comerciales, y salía en el Supertazón, y salía, bueno, en muchos lugares como un ejemplo de lucha, de sacrificio, de abnegación y de superioridad en su deporte. Donde él llegaba habían tapetes rojos. Pero años después, cuando él vuelve
él se retiró y volvió a retomar su deporte. Quedó tercero en el Tour, que es un logro gigantesco después de un cáncer. Quedó 10º también en el Giro de Italia. O sea, aún así, ya con los años encima y con todo el mundo le aplaudía, excepto algunas personas que empezaron a sospechar de su desempeño y empezaron a sospechar de sus prácticas y empezaron a sospechar de el altísimo rendimiento que tenía. Y eso fue desencadenando en una serie de entrevistas a amigos, a compañeros, a sus entrenadores, y empezaron poco a poco a sospechar, empezó a haber sospechas de dopaje. Fue algo tan tremendo que poco a poco se fue conociendo la verdad. Y fue tan tremendo el escándalo que todo estalló cuando una presentadora de los Estados Unidos, Oprah Winfrey, ella lo arrinconó, y la presión de los medios y las entrevistas que otros compañeros hicieron, hasta que él llegó y confesó que toda su vida se había dopado. Toda su vida, durante todas las carreras que practicó desde muy jovencito hasta que ya fue el top profesional, siempre se dopaba. Resulta que ellos inyectaban una sustancia que se llama eritropoyetina, y esa sustancia les fortalece los niveles de oxígeno en la sangre, reduce el ácido láctico, hace todo lo necesario, aparentemente de una manera natural, para practicar un deporte y no fatigarse y no cansarse. Y aunque era una práctica difundida entre todos los ciclistas, pues él era Armstrong. Él no era cualquier deportista, no era una persona por ahí en un rincón, era el famosísimo 7 veces campeón y ganador, además de una medalla olímpica. Resulta que en el año 2012 le quitaron todos los títulos que él había ganado. Entonces le quitaron los siete Tours de Francia. Le dijeron: mijo, háganos el favor y nos devuelve también el diploma olímpico y nos devuelve la medalla de bronce que se ganó por quedar tercero en Sydney. Y encima de todo, y la multa económica y todo lo que sucedió, a él lo suspendieron de por vida de practicar el deporte a nivel profesional. O sea, no le quitaron la bicicleta y le amarraron los pies, porque ya pues era antihumano, pues iba en contra de los derechos humanos, era inhumano, pero sí fue lo suficientemente fuerte la sanción de los periodistas, de los compañeros. Casi que no hubo periodista a nivel mundial que no se pronunciara al respecto, porque era el fraude más grande de la historia de todo el ciclismo. Y es tan tremendo porque muchas veces las personas, los seres humanos, están o estamos acostumbrados a celebrar triunfos, esperando el reconocimiento. Nos gusta levantar el trofeo, nos gusta sentirnos que lo hicimos bien, nos gusta decir me gradué, nos gusta decir, pero muchas veces no se trata del podio en el que uno se suba, sino cómo se sube. No se trata de llegar a la meta, no se trata de conseguir lo que quiero de cualquier manera, sino que sobre todo en Cristo, donde todas las cosas son expuestas a la luz perfecta de su integridad, sobre todo en el Señor, una vida íntegra, una vida de rectitud, demanda que nosotros seamos muy pacientes para que los resultados que nosotros consigamos no sean obtenidos en lo oculto, con trampa, que no sea que nosotros pongamos una foto sonrientes con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero resulta que borramos chats, resulta que borramos historiales, porque hay algo en el interior que sabe a eritropoyetina, que sabe a fraude, y que aunque se parezca una gran victoria, a los ojos del Señor nada queda oculto, nada queda sencillamente tapado. Por eso en todas las áreas de la vida
es muy importante que nosotros seamos pacientes para conseguir los resultados. Yo sé que todos aquí tenemos grandes anhelos. Lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en ese versículo, cuando le dice que nadie es coronado si no lucha legítimamente, aquí él está hablando, mira, Timoteo, si tú le vas a servir a Dios, si tú quieres caminar con Jesús, es importante que creas en esa corona. Es bueno que tú sepas que Dios recompensa al que le busca, pero que la integridad y la transparencia para quien todo lo ve, para quien todo lo conoce, no es un asunto negociable. Por eso yo le digo, créame que Dios no se queda con nada. La Escritura enseña claramente, dice el Señor, dice, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay otro versículo más tremendo que dice, a algunos sus pecados se le descubren antes, pero a otros se les descubren después. Por eso la manera más inteligente de caminar con Dios, la manera más sabia de caminar con Jesús, es que el temor de Dios nos permita siempre reconocer que Él es fiel, que Él es bueno, pero que Él nos invita a luchar legítimamente. Que el Señor nos invita a ser pacientes en el proceso para no alterar los resultados. Porque las acusaciones para Armstrong fueron todavía más fuertes. Y llegaron a decir incluso que él le puso motores, pequeños motores estaban escondidos en la bicicleta. Entonces imagínense que mientras todos pedaleaban al sol, al agua, al viento, y algunos más dopados que otros, ¿sí? Encima de todo, él tenía una bicicleta que tenía un motor, y entonces se la cambiaban en un momentico y le daban la misma bicicleta, pero tenía un motorcito. Entonces, mis hermanos, ¿de qué sirve ganar? ¿De qué sirve aparentar victorias si en el fondo lo que sucede es que no hemos sido pacientes con el proceso y hemos querido alterar el resultado? Por eso el Señor advierte claramente lo importante que es caminar en esa integridad, en esa rectitud delante del Señor. Santiago, capítulo 1, verso 4, nos muestra cómo para nosotros la paciencia más que hacer trampa, más que dopajes, es la manera de nosotros conquistar en Cristo. Es la manera de nosotros servir a Dios, es la manera de nosotros caminar con el Señor. Santiago capítulo 1, verso 4 dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Quiero que usted mire muy bien ese versículo, lea ese pasaje, porque ese verso, que es central en lo que nos adentramos a estudiar, tiene mucho que ver con el método de Dios para nosotros. El método, la invitación, el llamado de Dios para que nosotros seamos pacientes, que seamos constantes para poder llegar a la meta de una manera legítima, de la manera apropiada y que nos trae paz al corazón. La palabra que ahí se tradujo como paciencia es la palabra original en el griego hupomone. Esa palabra significa resistencia, aguante alegre o esperanzado, y también se tradujo como constancia. La palabra paciencia aparece 45 veces solo en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento, esta cantidad de veces, las 45 veces que se escribió, siempre es una invitación que hace Dios a la manera en que nosotros esperamos. Porque hay que tener en cuenta que esperar no es lo mismo que ser paciente. Hay personas que esperan, pero ¿cómo? Con impaciencia. Y hay personas que saben esperar. Hay personas
saben aguardar los procesos. La paciencia, tal como nos lo enseña la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, es la obra de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Los rompecabezas no son tan populares, sobre todo los que son muy grandes o los que tienen fichas muy pequeñas, porque la verdad es que nosotros no somos tan pacientes para buscar la ficha, para armarla, y está donde viene, está donde va. El ajedrez tampoco es un deporte muy popular, porque a nosotros a veces nos da como pereza pensar, ¿no? O uno también, cuando se da cuenta de que el contrincante se demora una cantidad de tiempo para jugar, se vuelve algo muy desesperante, se vuelve algo muy, muy cansón. Pero también por eso el matrimonio es impopular para muchas personas. Hoy muchos dicen, no, arrejuntémonos así, vámonos así. Y muchas personas le huyen al compromiso porque no nos gusta pensar que tengo que esperar pacientemente hasta que la persona que se va a casar conmigo y que yo me voy a casar con él o con ella, hasta que esa persona cambie, hasta que esa persona sea transformada. Y la verdad es que antes de que llegue la infidelidad, llegó la impaciencia. Ya uno no soporta, ya uno le cansa algo de esta persona, y entonces, como es más fácil cambiar de persona que a que la persona que está a mi lado cambie, entonces muchas veces nos apresuramos y adulteramos el resultado. Por eso el matrimonio que ha sido corrompido, se le dice, el pecado se llama adulterio. Así como cuando alguien hace trampa, se le dice adulterar el resultado. Es la misma razón por la que es más fácil cambiar de iglesia, es más fácil cambiar de pastor, porque a veces no tenemos la paciencia suficiente para esperar hasta que la iglesia siga avanzando y creciendo en un proceso que satisfaga mi vida espiritual, que me fortalezca y que me llene, o que por lo menos yo me sienta a gusto con lo que estoy viendo. Muchas veces nosotros rechazamos a otras personas por esa impaciencia, nos cansamos de esperar hasta que la persona cambie, y entonces hay personas que decimos en el corazón, yo ya lo conozco, yo ya sé quién es, la verdad es que yo sé que esa persona nunca va a cambiar, y entonces entramos en un periodo de aborrecer a otras personas, y aborrecer no es lo mismo que odiar. Aborrecer es como cuando usted ve un plato de comida que es desagradable a su gusto. Usted no odia esa comida, usted no dice esa comida desgraciada, inmunda, ya va a ver lo que le voy a hacer comida, sino que uno en el corazón que dice, yo ni lo mastico, yo ni lo paso, esa persona la verdad no me cae bien. Y la escritura menciona, el que aborrece a su hermano peca. Entonces, es más fácil voltear la mirada, es más fácil ignorar con el corazón que esperar pacientemente amando a la otra persona. Por eso nosotros estamos llamados a un estilo de vida superior. Y ese estilo de vida superior tiene que ver con la paciencia, mis hermanos. Tiene que ver con fortalecer el corazón en la espera, sabiendo que la paciencia es como el gimnasio del alma, que la paciencia es como la manera en que nosotros, aguardando en amor y pacientemente el proceso, vamos avanzando a un estilo de vida superior. Pero ese mismo versículo de Santiago capítulo 1, verso 4, en otra traducción, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la que vimos primero era la Reina Valera, ¿no? Una traducción un poco más antigua, esta Nueva Traducción Viviente, ya no usaron la palabra paciencia. Mire la palabra que utilizaron. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, mire que aquí lo tradujeron como constancia, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. La constancia
es una virtud que permite que las personas que tienen planes puedan llegar a la meta. La constancia es una virtud en la cual nosotros caminamos si queremos llegar lejos. Si una persona anhela grandes objetivos, grandes metas, tiene que ser constante. Nadie se gradúa de la universidad o del colegio si va el día que quiere y el día que no quiere no va. Si presenta las tareas que quiere, los trabajos, los proyectos que necesita. Uy, no, señor director de tesis, la verdad a mí me da una jartera corregir todo eso que usted me dijo. No, yo ni siquiera ir a la universidad. ¿Cuándo? Madrugar a las 7 de la mañana, clase de matemáticas. Jamás. Yo prefiero otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente la constancia y la disciplina tienen que ver con el carácter. Por eso, esto que estamos hablando hoy, esto que estamos compartiendo, eleva el carácter sobre el temperamento. ¿Qué es el carácter? ¿Y qué es el temperamento? Vamos a empezar por el temperamento. Los temperamentos básicamente son 4. Básicamente son grandes rasgos de la personalidad que han sido forjados. Entonces está el colérico. El colérico es la persona que su primera reacción, su primera tendencia emocional es la ira, la cólera, que reacciona con el ceño fruncido, con indignación. Entonces está el mismo problema, el mismo inconveniente. Y entonces el colérico reacciona con rabia, con ira, con un desespero impaciente. Eso tiene sus ventajas también emocionalmente, porque generalmente las personas coléricas se comprometen más con las metas. Es bueno tener, y por eso usted ve que la mayoría de los jefes son coléricos. ¿Por qué? Porque sacan lo que sea, al costo que sea, incluso de la fama que puedan tener en la empresa. Pero también está el carácter flemático. El carácter flemático es la persona que uno sabe que está viva, porque a veces parpadea, no dice nada, no habla mucho, no expresa sus emociones, es una persona con un temperamento muy silente, muy callado, muy taciturno, pero que tampoco es una persona muy proactiva. Siéntese aquí a este lado. Bueno, señor, bueno, señora. Y se sienta y ahí se quedó. Venga, aparece aquí hacia este lado. Es esa persona que uno dice, hombre, pero sacúdase, muévase. Y el colérico y el flemático a veces chocan, porque el flemático tiene por naturaleza su temperamento, es más taimado, es más calmado, es más sereno, hace parte de lo que es su estructura emocional. Pero también está aquella persona que es extrovertida, que es flemática, que a todo le saca chiste, que por todo se ríe, que quiere que todo el mundo sea amigo, que a todo el mundo quiere abrazar, habla hasta por los codos, es expresivo, le gusta el arte, le gusta hacer una cantidad de cosas. Y generalmente una persona flemática es una persona que es buena comunicadora, porque puede tener empatía, puede tener cercanía, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene un rasgo emocional del temperamento. Pero el carácter es algo del espíritu. El carácter es una fortaleza suficiente para que, sin importar cuál sea la estructura emocional, nosotros podamos llegar a la meta, sea como sea, podamos llegar hasta el fin. Y eso se traduce cuando también ponemos los principios sobre las emociones. Una persona que vive por principios es alguien que tiene escrito en su corazón una cantidad de decisiones importantes. Por ejemplo, una persona que tiene como principio ser honrado con el dinero. Entonces, yo en mi interior, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, o la experiencia difícil me enseñó, o mejor aún, Dios mismo me enseñó a ser íntegro con el dinero. Entonces, mis jefes confían en mí,
Dios confía en mí, mi familia ve que soy una persona que administra bien. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la emoción? Cómase esa hamburguesa. ¿Qué me dice la emoción? Mire, metas en esa deuda que eso no pasa nada. No calcule, no se siente, no haga nada. Cómprese ese carro que va, hágale. Me ha pedido permiso en el trabajo, ya pagó ese viaje, hágale. Así habla la emoción. La emoción es, uy, no, de una. La emoción es irreflexiva. Pero una persona que vive solo por emociones, más temprano que tarde, va a encontrarse en encrucijadas, en lugares que parece que no hay salida. Por emociones casémonos, hágale mamita que yo a usted me la saco a vivir, yo a usted la pongo a vivir bueno. Mi amor, casémonos, hágale que eso no importa nada. Y se vuelven hasta espirituales. No, Dios proveerá, ¿sí? Cero planes, cero proyectos, cero plan familiar de vida. Pero las emociones que son impulsivas, cuando nosotros en Cristo nos relacionamos con la Biblia, caminamos con la palabra de Dios, empezamos a vivir anteponiendo los principios espirituales. Y hay personas que entre más íntegra es su relación con Dios, más firmes son con sus principios. El Espíritu Santo fortalece y permite que nosotros, de la mano de Dios, podamos tener victoria. Les voy a poner un ejemplo de lo que es vivir por principios. Hay un hombre que es el segundo cristiano más influyente de toda la historia. Después del apóstol Pablo, ¿no? Dicen que la persona que más millones de personas ha impactado con su ministerio ha sido Billy Graham. Billy Graham, este evangelista que viajaba por todos los países llenando estadios. En China por allá hizo una reunión de 500,000 personas una vez y la otra de 1,000,000. O sea, imagínense 1,000,000 de personas en un país comunista reunir. Fue tanta la gente que le tocó llegar en helicóptero. O sea, Dios le dio una gracia, un ministerio para llenar estadios a lo largo y ancho del mundo. Y era una persona realmente muy sencilla, pero predicaba con una autoridad tan hermosa y hablaba siempre del amor del Señor. Y este hombre, también derivado de un fracaso que tuvo otro hombre de Dios, tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de Jimmy Swaggart, ¿sí? Ese hombre era un gran evangelista también y él cayó, o sea, era conocido a nivel mundial y él tropezó y tuvo una situación compleja, moral, de adulterio, y eso se hizo algo público. Y todo el mundo le preguntaba a Billy Graham, venga, ¿usted qué opina? Y todo el mundo, si ve, yo sabía que ese pastor iba a caer, yo sabía que era un sinvergüenza, yo sabía, y todo el mundo, hasta cristianos, se alegraban diciendo eso, que se vaya para el infierno. Y le preguntaban a Billy Graham, pastor, ¿usted qué opina? Y él decía, mire, primero que todo, nunca se alegren de que un hombre de Dios tropiece. Porque desafortunadamente detrás de él van muchas personas que confían, que son tan débiles en la fe que no pueden ver a Cristo y necesitan ver a alguien que les hable de Cristo. Y si esa persona tropieza, los que van detrás de él muy posiblemente van a renegar de su fe. Eso es como si usted en unos, no sé, en 2 meses me viera usted caminando de la mano con otra muchacha y yo les dijera, mire, les presento a la nueva pastora, ¿sí? Ah, bueno, listo, menos mal se fue esa, tan crespa, a mí no me gustaba para usted, ¿sí? Usted se ríe ahorita, pero si eso sucediera, ay no, en esa iglesia no está la santidad, dice, no lo estoy planeando, es una hipótesis, tranquilos, calma pues. Ya estaba ahí en Facebook, a mi pastor nos anunció. Pero ese hombre basado, Billy Graham, en el peligro y la importancia del ministerio, dejó algo que se llamó el Manifiesto de Modesto. Modesto no solo por lo que significa, sino porque la ciudad se llama Modesto en California. Y el Manifiesto de Modesto era como un código personal que él le enseñaba a todos los que estaban en su ministerio. Él decía, primero, guárdese en contra del abuso financiero. Segundo, guárdese de la inmoralidad sexual. Guárdese de la vanagloria y el orgullo.
y guárdese contra la mentira y el engaño. Se convirtió ese manifiesto de Modesto en un código personal. Él nunca, dicen, no sé si es verdad, dicen que nunca subía a un ascensor solo con una mujer. No sé si es que tenía tanto temor de, no sé, de tropezar o siquiera de dar pie a que se hablara de él. Pero una persona que vive por principios toma decisiones antes de la prueba. ¿Cuál es mi principio de vida? Nunca le voy a coquetear a una mujer, ni por redes sociales, ni cuando esté en otra ciudad de viaje. Nunca voy a faltarle al dinero que alguien confió en mis manos. Nunca voy a creerme los aplausos, nunca voy a creerme las humillaciones, nunca voy a confiar en mí mismo más de lo que confío en Dios. Cada uno tiene principios de vida. Cada uno los tiene, pero una cosa sí la advierto. Y entre más usted alinee sus principios de vida con la palabra de Dios, usted va a ver los resultados que aparecen en la palabra de Dios. Porque Dios es fiel, porque el Señor cumple su promesa. ¿Por qué? Porque no basta tener planes y empezarlos. Hay que llegar a la meta. Es algo que Dios anhela. Que usted al final de su vida, usted pueda decir, lo logré, lo conseguí. Que usted pueda de la mano de Dios, con paciencia, más allá de las emociones, más allá de que hoy sí me gustan esos ojos verdes, pero ya dentro de 20 días ya no me gustan tanto, ya como que el verde está como pálido, ¿sí? Que me comprometí en mi corazón a acompañar a los pastores de esta iglesia, me comprometí en mi corazón a ir al campamento, me comprometí en mi corazón como un principio de vida a terminar la carrera, y el día que levante ese diploma voy a decir, mire, gracias a mis papás, pero primero gracias a Dios. Porque sé que cualquier victoria, mi manera de adorar es rendirla al Señor. Como cuando alguien llega a la meta en las carreras y se pone de rodillas. ¿Se acuerdan cuando los que ganaron el mundial, los que ganan un partido importante, los que anotan? Falcao siempre que anotaba un gol, apuntaba al cielo y se ponía de rodillas. Porque si usted consigue incluir a Dios en todos sus asuntos, va a ser más fácil llegar a la meta legítimamente. La paciencia es fundamental. Mire lo que dice el apóstol Pablo también a Timoteo, lo que es una vida ejemplar, ¿no? Lo que es poder hablar con autoridad. Dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versos 7 al 8, dice así, dice una declaración hermosa, que ojalá todos nosotros pudiéramos decir, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros nunca vamos a conocer el número exacto de todas las iglesias que cerraron durante y después de la pandemia. O sea, iglesias que no sobrevivieron, congregaciones enteras que no sobrevivieron porque bien fuera que se murió el pastor, bien fuera que se murió, no sé, algún líder o la persona que sostenía el ministerio o las familias que más sembraban financieramente. Nunca lo sabremos, pero tampoco sabremos la cantidad de personas que volvieron atrás en su fe. Nunca lo sabremos por completo. No entenderemos todas las almas que dejaron de ser constantes, que ya no lucharon con paciencia, porque las emociones le ganaron a los principios, porque el temperamento le ganó al carácter. Pero mis hermanos, si usted quiere al final de su vida, sea hoy, sea después, no sé cuándo será el final, no sé cuándo regrese nuestro Señor Jesucristo, pero sé que va a regresar, que usted ese día, usted pueda decir, bien sea que usted le toque despedirse con toda su familia y decirles,
llegué a la meta, guardé la fe. Solamente con paciencia, con disciplina, con constancia y con integridad. En la intimidad, en el corazón, hacerlo todo para Dios. Quiero terminar con 3 consejos muy sencillos, muy prácticos, de cómo aplicar la paciencia en nuestras vidas. De cómo en el día a día ser pacientes nos bendice tanto que va forjando nuestro interior, pero nos ayuda también a hacer luz para otras personas. Primero, sea paciente con los tiempos de Dios. Sea paciente con los tiempos de Dios. ¿Qué significa eso en otras palabras? Que Dios exalta a la persona que Él quiere cuando Él quiere. Que los planes de Dios no son las mismas proyecciones que tal vez nosotros tenemos. Mire, los planes de Dios no son volátiles como los nuestros. Que empezamos un negocio, no nos dio, nos metemos en otro. Empezamos en ese, tampoco nos dio, nos metemos en otro. Si nosotros somos pacientes con los tiempos de Dios, ya tenemos la mitad de la victoria asegurada. Porque dice la Escritura, mire, Dios exalta a quien quiere en el tiempo que Él anhela. Y para mí estar predicando la palabra de Dios es una exaltación, porque es una honra, es un honor muy grande. Y yo quisiera que todos amáramos esa honra. Pero por más de 10 años fui copastor, en la sombra, recogiendo cables, barriendo, trapeando, durmiendo en una colchoneta en la misma iglesia, renunciando a mis planes personales, más de 10 años sin recibir salario, soltero, dejando a mi mamá que tiene un nivel de discapacidad en su casa sin poder darle ni siquiera para que se comprara una nevera, un televisor, pero porque amo la obra de Dios y porque creo que Dios todo lo hace justo y hermoso en su tiempo. Por eso yo honro mi ministerio, honro lo que Dios me dio y yo trato de hacerlo con toda la excelencia, haya o no haya sillas vacías. Lleguen o no lleguen, yo en mi corazón tengo un compromiso de servirle a Dios y de hacerlo de la mejor manera posible y con toda la excelencia suficiente para poder ser ejemplo. Para que si la persona no entiende el mensaje, al menos le crea al mensajero. Mire, no entiendo qué ese pastor habla, no sé qué ese man, qué es lo que está diciendo, cuál jepumoné, cuál hebreo, cuál tetelestai, qué es esa vaina. Resurrección, fariseo, no sé qué significa la palabra vigilia. Pero para mí ese man es un ejemplo. Ese pastor es alguien a quien yo le creo. Lo consigo a veces no. Y no importa si lo consigo o no, porque lo importante es predicar a Cristo. Pero si nosotros esperamos pacientemente, reconociendo que hay un plan superior, vamos a poder soportar cualquier prueba, cualquier dificultad. Confiar siempre es la clave. Esa es la clave, confiar siempre, confiar más en Dios y sus planes que en los míos. A mí me parece muy chistoso que uno le presenta los proyectos a Dios. Mire, Señor, este es el plan de vida y esto es lo que tiene que hacer en mi vida. Esta es mi empresa, si usted no lo hace así, pues de pronto dejo de diezmar o hasta dejo de creer en usted, ¿sí? Más le vale que los planes sean estos. ¿Saben por qué? Porque no somos pacientes con los tiempos de Dios. Pero una cosa yo he entendido, y es que si nosotros supiéramos lo que Dios sabe, haríamos lo que Dios hace. Muchas personas dicen, si yo fuera Dios, jamás haría eso, jamás permitiría eso. Lo que pasa es que usted dice eso porque usted no sabe lo que Dios sabe. Cuando usted vea lo que Dios ve, usted conozca lo que Dios conoce, tal vez usted pueda hacer lo que Dios hace. Y Él lo sabe, Él no se equivoca. En segundo lugar, una manera práctica de desarrollar y de vivir la paciencia es ser paciente con usted mismo. Ser paciente con sus propias debilidades. Usted tiene un mal carácter, tiene un mal temperamento, usted tiene algunas
prácticas personales, íntimas que le perjudican. Usted tiene conflictos serios con usted mismo. Usted tiene conflictos tan grandes que usted dice por allá adentro, dice, no, es que yo no puedo seguir a Dios así. Yo no puedo buscar a Dios con estas debilidades. Pero sean pacientes. Hay aquí personas que practicaron la brujería y pudieron renunciar así. Hay personas que tuvieron agüeros y una vez se enfrentaron a la santidad de Dios, dejaron toda esa palabrería y empezaron a vivir por fe para Dios. Pero hay otras personas que no pasan debajo de una escalera y con la Biblia debajo del hombro, pero no pasan debajo de la escalera, porque es un proceso. Hay personas aquí que de cada 5 palabras, 2 son grosería. Algunos pueden vencer eso, otros no. Algunos en el proceso tienen, no sé, una pereza que no los deja, una mano le pide permiso a la otra, un pie le pide permiso al otro para moverse. A las 10 de la madrugada yo no llego a esa cita, ¿sí? Pero si usted es paciente con sus debilidades y permanece en el proceso, si usted a pesar de usted mismo tiene problemas con su identidad sexual, tiene problemas con la lascivia, tiene problemas, no sé, con cualquier cosa, la iglesia es un lugar donde le vamos a amar y donde usted puede amar a otras personas a pesar de sus debilidades. Amén. Pero permanezca en el proceso. Sea paciente con usted mismo. Sea paciente con comprender que Dios está obrando. El Señor está limpiando. El Señor está transformando. El Señor está gloriando. Está llenando de su gloria nuestras vidas. Hay una historia muy bonita que dice que una vez un hombre utilizaba en la espalda un tronco, un palo, y tenía en un lado una vasija, un cántaro, y en la otra tenía otro cántaro. Y entonces todos los días tenía que ir hasta el río a recoger el agua para llevar para la casa. Y entonces llenaba los 2 cántaros y se iba caminando hasta su casa. Y así todos los días. Hasta que un día cualquiera se dio cuenta de que había un lado del camino que tenía más verde el follaje, que las plantas eran más frondosas, que las flores eran más hermosas, las matas de un lado del camino eran mejor cuidados. Y no entendía por qué. No entendía por qué solo una parte del camino estaba floreciente y la otra no. Hasta que se dio cuenta de que una de las 2 vasijas, uno de los 2 cántaros estaba roto. Y a través de ese roto, a través de ese agujero, aunque llegaba con menos agua a la casa, sin quererlo, esa fractura en la vasija hizo que el camino poco a poco fuera más verde. Entonces, tal vez alguien le quebró el alma. Tal vez alguien le defraudó tanto en el proceso, pero mis hermanos, en nuestros errores hay gracia. En nuestras fallas, la riqueza, la misericordia de Dios puede hacer que aprendamos lo suficiente, incluso para regar las vidas de otras personas. Tal vez de usted abusaron, tal vez usted tuvo una experiencia compleja, tal vez usted tuvo algo tan duro que sabe que solo Dios lo pudo hacer. Pero resulta que cuando usted va a ministrar a otras personas, eso que usted atravesó se convierte en una bendición para otras personas. Por eso yo le digo, sea paciente con lo que el pastor se demora mientras predica. No, mentor. Sea paciente con el proceso personal. Y en último lugar, sea paciente con el proceso de los demás. Dice el libro de Proverbios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tener paciencia con los demás
es entender que hay personas que van en otra parte del proceso distinta al nuestro. Si una persona está en la iglesia y no ha podido ni siquiera saludar, ni siquiera presentarse, sea paciente en su familia, sea paciente entendiendo que hay algunos que son más fuertes que usted, hay algunos que son más débiles que nosotros. Sea paciente significa que no todos vamos a la misma velocidad. Si usted alguna vez caminó con alguien que va a diferente paso, usted sabe lo que es la impaciencia. Por ejemplo, a mí me gusta andar rápido. Yo soy de andar rápido. Yo voy, además porque tengo los pies corticos y siempre así todo patojito, para arriba y para abajo. Me gusta caminar rápido. Me gusta llegar rápido. Pero caminar con personas que andan despacio, ¿cómo se sienten? le tiembla a uno todo y uno dice, ya lleguemos. Pero también el que camina despacio, claro, como usted es joven, como usted tiene no sé qué, pero el que anda despacio tiene que soportar al que es fuerte. Hay personas más fuertes que tú. Soporta a esas personas que son más fuertes. Las personas que son fuertes se vuelven exigentes, perfeccionistas, críticos. Sea paciente. Yo soy paciente con las personas que saben más de yo, más que mí. Véalo, ya más que yo. Sea paciente con su pastor. Diga al que está a su lado, seamos pacientes con este man que ya hasta que acaba. Pero los fuertes se vuelven exigentes, perfeccionistas y críticos. Usted no se imagina la cantidad de veces que personas me han llamado aparte, pastor, usted no debe haber dicho eso. Pastor, ¿y por qué no hay? Y pastor, ¿y por qué sí? Bueno, hágalo usted pues. No, pastor, ¿y usted por qué no lo hace? Y son una cantidad, y uno tiene que ser paciente con los que son más fuertes que nosotros. Todos debemos ser pacientes con el exigente, con el perfeccionista, escuchar y aprender, eso sí, pero entender que a veces los que son muy fuertes dejan de caminar en amor. Porque les importa más el resultado que la persona. No me importa, saque eso adelante. Yo tenía una persona como líder, no en la iglesia, que decía, es su problema, soluciónelo. ¿Sí? O sea, venga, pero es que es su problema, soluciónelo. Bueno, tengo que ser paciente con el que es más fuerte que yo. Pero también hay que reconocer que las personas fuertes a veces andan con cargas en el corazón que no podemos ver, pero también hay que ser pacientes con los débiles. Las personas que son más débiles que nosotros, eso es como cuando uno le enseña a leer a alguien que no sabe leer. ¿Les ha pasado alguna vez con sus hijos? Sí, que uno dice la A con la M o la M con la A es ma. La M, diga M. Diga A. La M con la A, ¿cómo suena? Papá. Otra vez. La M de mamá con la A suena. Y a veces uno se impacienta tanto que cuando uno dice que no le gustan los niños, realmente está diciendo que es impaciente. Pero entendamos que así lo ama el Señor. Tal vez una persona aquí no es que sepa mucho de la Biblia, tal vez que ni siquiera sabe leer. En la invasión nosotros hemos tenido caso de personas que ni siquiera saben leer. Y uno tiene que empezar la J con la E. La S con la U con la S, Sus. ¿Cómo suena? María. Y uno, ¡no! ¡No! Pero, ¿qué es caminar en amor? Es ser pacientes, entender que así lo ama el Señor, tener cuidado porque hay personas que se rompen mucho más fácilmente.